Como les decía recién, ya estoy en compañía de Rodolfo Aroxarena, más conocido como Aroxa, este gran caricaturista que ha retratado todos los personajes que han pasado por este país y más en estos 40 años de carrera que está cumpliendo ahora en mayo. Periodista, ilustrador, pintor, artista plástico. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo se encuentra tu vocación 40 años después? O más, porque esa vocación nació desde antes, ¿no? Creo que bien. Creo que bien. Goza de buena salud. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Vivís en La Blanqueada, en la casa que era de tus padres, donde viviste con tus padres, pero te criaste en el centro y fuiste hijo único. Hablemos. Sigo siendo. Seguís siendo, no es poco. No, porque van a aparecer cosas, ¿no? Por ahora. Contame un poco de esa infancia en la que te criaste bastante rodeado de adultos. Sí, claro. Mira, yo nací ahí en la calle Yaguarón y Mercedes, en el año 58. Así es. Parece que no, pero era otro Montevideo, era otra gente y un barrio bastante atípico. ¿Por qué? Porque vivir en el centro no es lo mismo que vivir en otro barrio que puede ser, por ejemplo, La Unión, Pocitos, Villa Española, Malvin. ¿Cómo lo vivías? Y era un lugar intenso porque pasaban muchas cosas por estar a 2 cuadras del centro mismo, de 18 de julio. Que era además el centro de la ciudad en aquel momento. En aquel momento mucho era más que ahora, ¿verdad? Mucho más que ahora. Entonces me crié allí y fue una infancia realmente fantástica, ¿no? Porque tengo muchos recuerdos de... Sé que me estoy poniendo viejo porque los viejos se acuerdan del pasado. Pero sos un poco nostálgico, ahora después vamos a hablar, me da la impresión. Tu padre era camisero, ¿no? Camisero. Novelty Camisa se llamaba. Novelty Camisa. La grifa, la digamos. grifa, sí, sí. Hay una imagen muy, muy bonita que vos una vez contaste, y yo lo escuché, de tu infancia que tiene que ver mucho con tu profesión y es ese momento en que vos ayudabas a tu padre desde muy chico a tomar las medidas a los clientes de tu padre. ¿Cómo era eso? Ahí está. Es decir, hay una precisión que me parece importante, que las medidas las tomaba él. Las tomaba él. No yo. Vos anotabas. Sí, ahí está. O mi madre. Entonces, como yo estaba allí en el negocio, mi padre, una de las cosas que siempre tenía en mente era que yo tuviese la cabeza ocupada. Es decir, tenía que estar haciendo cosas. Entonces me involucró en eso y cuando venía el cliente y se le tomaba las medidas, que me lo veo a él perfectamente, en camisa, con el centímetro colgado. En el cuello. Sí, y el mostrador, había un mostrador con un libro importante, un libro gordo, negro, y ancho, era de un lomo importante, donde estaban todos los clientes anotados por orden. Y cuando venía el cliente se le tomaba las medidas y a mí me pusieron como un cajoncito para que pudiese estar un poco más alto y tomar las medidas que me iban cantando. Te aclaro que no era un niño de 5 años, ¿no? Es decir, 10, 12. Sí, quizá 10, quizá 10. Pero ahí se daba que vos mirabas y escuchabas la descripción que hacía tu padre de cada parte del cuerpo. Porque, ¿qué pasa? La camisa de medida requiere una cantidad de detalles que a lo mejor hoy día mucha gente que compra la camisa hecha no detalla en todo ese cúmulo, esa sucesión de pequeñas cosas que hacen el porqué de la camisa de medida. Porque, a ver, la gente que iba a hacerse camisa de medida tenía 2 posibilidades. O era un exquisito o era una persona con problemas. Claro. ¿Tenía alguna forma? Sí, es decir, le quedaban las mangas cortas o tenía determinado, por ejemplo, tenía el cogote, el pescuezo más grande, ¿no? Que a mí me divertía mucho ver eso. Entonces, cuando él me dictaba, que me decía, ponía, por ejemplo, me decía, hombro izquierdo caído. Y yo anotaba eso y miraba. O decía, por ejemplo, abdomen prominente. También anotaba y le tomaba la medida y le explicaba al cliente que tenía que ver la solapa, la parte del cuello, el delantero, tenía que ser más largo para poderlo poner dentro del pantalón y que la panza no le sacase eso.
Todo con un grado de solemnidad, me imagino. Y de respeto, bueno, sí, sí, no? pero muy natural, Muy muy descontracturado también, ¿no? Cuello bajo, porque tenía una papada muy grande. Y eso, a medida que yo iba notando, iba comprendiendo que todos éramos distintos, y era fantástico ver la parte interna de cómo cortaban camisas a la medida del cliente. Claro, pero además me imagino cómo ahí aprendiste a ver. Yo pienso que se complementó muchísimo, fue el espaldarazo, digamos, para observar, ¿no? Porque toda la vida fui curioso, insoportablemente curioso. ¿Eso decían tus padres, tus tíos y eso? Sí, mis amigos, ¿no? Tus amigos. Sí. También. Sí, siempre nada de lo humano me es ajeno. Pero eso desde edades muy tempranas, además. Sí, yo pienso que sí, porque en casa no había demasiado tiempo para andar con media lengua y hablarme a mí como un niñito. Es decir, ya por ejemplo, una de las cosas curiosas era que preguntaban por qué yo tenía un nombre de señor mayor siendo tan chiquito, ¿no? Es decir, que un niño se llame Rodolfo era como... Era de grande. Mi padre no le preocupaba eso, al contrario, no quería que me dijeran Rodolfito. ¿No pudieron tener más hijos o ¿sabés de eso, mi madre quedó embarazada con lo que se llama embarazo ectópico, sí. Y entonces ahí, digamos, quedé como hijo único. Bien. ¿Muy tempranamente supiste que querías ser dibujante o ya empezabas a dibujar y empezabas a disfrutar de eso? Aunque fuiste a estudiar a una facultad un poco impulsado por tu padre, ¿no? El tema es así. Desde muy joven siempre me sentí muy cómodo con actividades intimistas. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, me gustaba dibujar. Pero, por ejemplo, me gustaba mucho lo que tiene que ver con el aeromodelismo. Desarmar, todo ese tipo de cosas. Lo que pudiese de alguna manera tener que ver con la destreza que uno pudiese tener. Me gustaba jugar al trompo. ¿Armabas barquitos adentro de botellas en medio? Claro, es decir, todo ese tipo de cosas que me permitían tener un mundo interior, ¿verdad? Es decir, no me seducía mucho lo que tenía que ver con cosas que, digamos, que yo no pudiese concentrarme mucho. El equipo... Un partido de fútbol, no. Me sentía como la sota de basto. No era para vos. No. Claro. Me gustaba eso, escuchar música, generar un clima. Y ese tipo de cosas. Después me gustaba el coleccionismo también, ¿no? Que son los detalles. Me gustaba la numismática, me gustaba la filatelia. O sea, todo eso vino marcado desde el principio. Sí, claro. Y ya en el Elbio Fernández... Bueno, primero la escuela pública, que para mí fue fantástica. Porque tenés buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos, porque la escuela quedaba a 3 cuadras de mi casa. Yo me eduqué en la escuela número 2 de práctica República Argentina. Aprendí a cantar primero el himno argentino. Pues el uruguayo. Claro. Y además quiero mucho a la Argentina, tengo un amor muy grande por Argentina, ¿no? Y bueno, y ahí tuve compañeros entrañables. Por ejemplo, Claudio Paulillo iba a la escuela conmigo. Era compañero de Claudio. Sí, pero no era compañero de clase porque él es menor que yo. Pero nos acordamos. Buen recuerdo de esa escuela. Sí, y de maestras. ¿Qué raro fuiste primero a la escuela pública y después al Elbio Fernández? No, ¿Por cercanía? No, ¿sabés que no fue una cosa rara? Tuvo que ver con el momento que vivía el país en ese momento, porque yo salgo de la escuela en el 70, claro. En el 71 empiezo a hacer liceo y era complicado el clima que había, yo de eso tengo memoria, muy complicado. Comprendía también a medida que fui madurando y ahora que soy padre, mis hijos son adultos, pero digo, claro, naturalmente era un momento desagradable y ahí entré al Elbio Fernández. Bien. Pero los recuerdos de ahí en la escuela pública aprendí cosas que para mí me marcaron mucho. ¿Cómo cuál? Y convivir con todo el mundo y que uno tiene que respetar al que de alguna manera, por distintas circunstancias, piensa distinto, enfoca distinto, aunque uno no lo comparta, ¿no? Lo que aprendiste en la escuela, mirá vos. Sí, porque a ver, yo era muy callejero. Es un tema de ADN de mi familia, de los Aroxarena.
Es decir, y sos muy callejero. Soy muy callejero, es decir, quiero hacer una aclaración, ¿no? No soy un hombre de la calle, en ninguno de los dos aspectos de la calle. Pero sí alguien con calle. Entonces me gustaba mucho y en la escuela pública se conjugaban todo ese tipo de cosas porque allí iba un espectro de alumnos variado. Muy variado, caramelos surtidos era, claro. ¿No? Me gustaba mucho. Bien. ¿Cuándo te sentiste dibujante? ¿Fue también en esa adolescencia? Sabía que en el Elbio Fernández ya hacías caricaturas a compañeros. ¿Ahí ya te empezaste a sentir dibujante, caricaturista también? ¿O no? ¿Qué fue primero? Tenía un problema con la vocación, ¿no? Yo tenía un problema con la vocación. ¿Por qué tenías un problema? Y porque nací acá. Y entonces no nos educan para cultivar la previa de lo que eventualmente puede tener tendencia. Entonces, es un país muy particular donde se ha exacerbado cosas, ¿no? Por ejemplo, hay padres que el hijo dibuja y cree que tienen a Walt Disney ahí en la casa. Y entonces dice, no sabes cómo dibuja mi hijo. Y el padre no sabe que dibuja como mucha gente. Y yo era uno más, pero no tenía la vocación muy definida, salvo lo que tiene que ver con esa actividad intimista y el dibujo. Hay algunos compañeros de escuela que se acuerdan que dicen que ya me gustaba dibujar. Ahora no entiendo por qué decís que no tenías la vocación definida, si pareciera que tu vocación fue como un torrente. Lo que pasa es que yo no quería Capaz que distintos estudiar. Que en tu casa no estaban tan de acuerdo que fuera eso tu vocación. Claro, yo no quería estudiar nada académico. Sí. Tu padre sí quería que estudies. Naturalmente. Como todos los padres. Pero como todos los padres, y es lógico, porque inclusive llegó un momento que cuando ves la preadolescencia y cuando ya entras en la adolescencia, que había que definir concretamente si yo iba a seguir con el taller de camisas, ¿no? Claro. Y en realidad no me gustaba, y él me estimulaba, me decía que con lo que yo dibujaba era seguro que podía hacer camisas porque tenía facilidad para poder captar determinados tipos de cosas. Él estaba un poco azorado con el tema del trazo. Es decir, inclusive yo le hacía algunos moldes cuando me pedía que le hiciera algo, de todo lo que son las piezas de la camisa, que es fascinante el mundo ese, ¿no? Sí. Fascinante. ¿Mantenés recuerdos de eso? ¿Moldes, sí, cosas? Totalmente, sí. ¿Y cómo fue cuando le dijiste papá? No me quedó nada de eso, no tengo un molde, son recuerdos. Un molde, supe tener la tijera de mi padre. Pero no mantenés eso materialmente. No, eso ya pasó. No, de papeles estoy hasta acá. Sí. Bueno, pero ¿qué pasó? En un momento tu padre se dio cuenta que aquello no iba, ese taller no iba a quedar en tus manos. No, entonces fue muy terrible porque yo tenía que ocuparme con algo y fue muy categórico porque ahí fue donde me puso los puntos de arriba de la mesa y me dijo, o estudias o trabajás. Entonces cuando yo le dije que quería trabajar porque quería ser dibujante de prensa, eso fue algo, digamos, muy difícil de entender, pues tener un hijo caricaturista, es decir, y decirle que me gustaba la caricatura, porque ¿qué pasaba? A raíz de lo que tú me comentabas, del Uruguay de ese momento, había existido gente en la actividad política que tenían una personalidad muy marcada. Y además mi casa era una casa politizada, se hablaba de política. Claro. Además vivía en la calle Yaguarón, que todos los entierros importantes pasaban por ahí. Claro. ¿Y eras de ir a acto político y disfrutar de eso también? Yo no sé si disfrutaba, pero escuchaba, paraba la oreja, ¿no? Entonces había personajes que en el barrio, como te dije, que era un barrio muy particular. Mirá vos qué curioso. A la vuelta de la camisería había un club de gestido por la calle Mercedes, en la mitad de cuadra. Y por la calle Uruguay, para el otro lado, estaba la Casa de los Lamas, que era la Casa de los Blancos. Claro. Al lado del local, en la esquina, un bar muy conocido en la época, que era el bar Outes. En ese bar Outes yo conocí gente extraordinaria, que me enriqueció mucho. Conocí a Lamarque Pons, por ejemplo, tomando café ahí, hablando con él cuando era muchacho. Enfrente del negocio tomaba el ómnibus Pintín Castellano, que me parece verlo. Tomaba el 522. Claro. Y yo era muy niño. Marosa Di Giorgio, por ejemplo, la veía caminar porque vivía en la calle Uruguay. Pablo Mieres a la vuelta. Era un infierno ese bar. Lleno de... Sí. Esa cosa curiosa. Impresionante, ¿no? Bien, de chico entonces ya te empezó a gustar el asunto, mirabas más bien caricaturas. ¿Te gustaban más caricaturas que las historietas, por ejemplo? Sí, las historietas nunca me gustaron. Nunca te atrajo. No hacía química con la historieta. Bueno, y la cuestión es que tu padre te dice trabajás o estudiás.
Me dice Llegaste eso. a estudiar un poco, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Empecé a estudiar un tipo que dibuja, un tipo que se siente cómodo con el dibujo, era como cantado que iba a estudiar arquitectura. La historia de la arquitectura agradece, ¿no?, que yo no me haya dedicado a eso. Bueno, no se sabe. ¿Y cuánto aguantaste? Bueno, hice preparatorios. Después me dediqué un año, que fue un momento de cortocircuito, de cierta, digamos, situación difícil en la relación con mi padre, y vagué un año. El año 77 fue un año donde él me dijo concretamente que por favor no dejase de estudiar. Y ahí empiezo a estudiar en el Liceo Rodó. Me fui al Rodó, al público de vuelta. Y ahí empecé Derecho. Revalidé las materias y ahí también conocí profesores que me marcaron extraordinariamente y que agradezco mucho porque mantuve después, que me pasa, el vínculo con viejos profesores que hasta el día de hoy los recuerdo y los llamo. Los consultás, digamos. Sí. La cuestión es que paralelamente vos dibujabas y hasta tenías una carpeta que empezaste a mover. Bueno, ahí eso fue en el Elbio. Ahí está. Eso fue en el Elbio, que yo dibujaba a los compañeros, a los profesores, bueno, en fin. Y tenía una carpeta armada porque yo quería publicar, tenía la necesidad. Qué atrevido, ¿no? Está muy bien. 40 años después publicando, por decirlo. Tenía que publicar. Había una necesidad. Había una necesidad. Entonces, ahí empecé a mover cielo y tierra para ver cómo se hacía para poder publicar en un diario. Claro. Entonces lo primero que hice fue a ver colegas míos que estaban en esa actividad. Tuve la oportunidad de conocer a Leonardo Galeandro, claro, y a quien quise mucho, y a Jorge Centurión, que lo adoré. Pero también. colegas que ¿cómo los conociste? Los fui a buscar al diario. Fuiste a buscar. Lo fui a buscar al diario. Y ahí empecé el periplo de cómo empezaba. ¿Y ellos te abrazaron enseguida? Porque fueron dos personas muy importantes. Vos sos autodidacta, pero siempre nombrás a ellos dos. A ver, soy autodidacta, pero les agradezco infinitamente el trillo, digamos, en el oficio. Es más, con Centurión, por ejemplo, que lo conocí en el año 75, fue él el que me dijo, mirá, va a abrir un diario dentro de poco, que se llama Mundo Color, que ahí van a necesitar un caricaturista, deberías. Claro. Y yo empecé a moverme a ver quién tenía acceso a esos lugares, porque siempre fue complejo para el joven, el Uruguay siempre fue complejo. Sí. Y ahí empecé a mover todo y un día me dice Centurión, tendrías que conectarte con Sabat. Y me fui estaba en Buenos Aires. Ya estaba en Buenos Aires, y me fui a la casa y me hice muy amigo del padre. Ahí está. Pero muy amigo del padre, acá. Y de la familia, sobre todo, el que fue muy amigo mío fue Coco, Eduardo, y Maribel, ¿no? Que es la hermana, era la hermana, fallecido los dos. Sé que eras muy rostro también, porque fuiste, tocaste timbre, siempre muy seguro entendí que las cosas las tenía que lograr uno por sí mismo. Ir a buscar era las cosas. más práctico, ¿no? Que yo tenía ansias de hacer eso. Claro, sí. Hasta dejé una carpeta ahí en el diario. Dejaste una carpeta, ahí está. Muere Troilo y ahí se publica. Bueno, pero es un poco más lindo. Te encontrás con el portero del Elbio Fernández, que era tu amigo. Claro, el portero del Elbio ya sabía que yo estaba con esa carpeta. Estaba sobada, la carpeta esa iba para arriba y para abajo. No se podía más. Tenemos acá en pantalla esta que fue tu primer caricatura publicada en el diario El País en el año mayo del 75. 24 de mayo. 24 de mayo. Porque el gordo murió, Troilo muere, Pichuco muere el 18 de mayo, si no me equivoco, fue domingo. Y vos habías dejado esa carpeta y no te dijeron que te iban a publicar y de pronto... No, era toda una vaguedad que no se sabía dónde quedaba eso y qué iba a pasar. Tampoco me imaginé que se iba a morir Troilo, y mucho menos que ahí había... Cuando la vio publicada, Julio Soto se llamaba este amigo que era el portero de ahí, me dice, vení, mirá que salió la caricatura tuya, un dibujo. ¿Y ahí qué sentiste? Y ahí me quería comprar el kiosco, todos los diarios. Habías conseguido eso. Claro, le mostraba a todos mis amigos, mirá lo que publiqué, ¿no? ¿Y a partir de entonces? Y a partir de entonces, lentamente, porque en el diario no me tomaban porque era menor yo. Tenías 17 años, claro. Dijimos, es muy chico. Claro, sí, estar en una redacción era complicado y el momento político también era complicado, que no es menor ese dato. Sí, claro. Para alguien joven, digamos, que viene con una cabeza muy libre, ¿no?
Claro. Que intenté protegerla durante todo este tiempo. Sí, sí, pero eran No me es fácil. años muy oscuros y vos arrancabas con toda esa pureza, esa energía y aquello estaba... Claro, no podía entender por qué todo era tan tenso. ¿Y cuándo te sumás a la redacción? ¿Ya cuando cumpliste 18? Bueno, después de haber... ¿Seguiste publicando de a poco así? Sí, después de haber trillado los diarios que había, Sí, porque el diario que a mí digamos, me compartía de alguna manera el hecho de barrio, propiamente era El Día. Que lo tenía a 2 cuadras. Pero fuiste y fui y no caminaba en El Día, no se entendía. El momento era bravo. Fui a la mañana y El Diario, ahí dejé otra carpeta. Y me acuerdo que hoy me encuentro con algunos periodistas que estuvieron ahí, me decían, los dibujos estaban bárbaros. Pero el problema es que eras muy joven y que no había seguridad de quién eras, cómo era, era un tiempo de desconfianza. Y El País siempre me sedujo en aquella época. Yo veía como que tenía un viso más moderno. Es decir, el día era más conserva. Y la mañana era bastante abierto. Ahí publiqué en un semanario que se llamaba Platea. Publiqué una caricatura también, una de las primeras caricaturas que fue una caricatura de Tito Cabano, compositor de tango, que fue el que hizo, entre otras cosas, un tango que se llama Un boliche. Te zarpaba perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la cuestión es que después sí, ya te sumás al diario. Ya me sumo al diario. Y ahí empieza este trayecto que decíamos cumple 40 años. ¿Dónde entra Manuel Espínola Gómez? Bueno, eso es muy posterior. Eso es muy posterior. Como una de esas personas que te ha llevado a conocer tu carrera, tu profesión. ¿No? Yo aprendí mucho de Manolo. Nosotros le decíamos Manolo. Porque en estos menesteres es muy importante no solo estar informado, sino sentirse parte de la información. Entonces ahí en el diario, vivía yo en el diario. Claro. Y ahí me marca, perdón que haga esta pequeña, pero ahí lo que me marca a mí es la desaparición física, la muerte de mi padre. Ahí está, muy joven. Claro, en el año 79 mi padre muere en un accidente de auto, con 47 años, y eso obligó a potenciar que ese espíritu que yo tenía de independencia tenía que ser enérgicamente más contundente. Claro. Y ahí... Un momento muy duro para vos. Muy duro. Muy inesperado, además. Muy inesperado, y todo lo que me pasó en el 79 fue inesperado. Porque al mes de morir mi padre, a mí me llega una invitación del gobierno alemán. En ese momento había un embajador llamado Johannes Marre. Y te vas para allá. Exactamente, para ir con otros colegas de Argentina y Brasil a conocer Alemania y estar un poco en contacto con los pares, ¿no? Entre ellos Sabat. Entre ellos Sabat, claro, exactamente. Que le iba por... Así que te fuiste machucado emocionalmente. 21 años, le pedí permiso a mi madre y mi madre tuvo un gesto extraordinario, porque me dijo, si viviese tu padre te diría que tenés que ir. Y ahí me fui y estuve 3 meses en Europa. No en Alemania. Alemania, París, Francia sí, también. Sí, recorriendo todo lo que podía, porque te dije que era callejero. Entonces, y conociendo gente también. Conociendo mucha gente, caricaturistas de Francia, por ejemplo. ¿Cuánto te formó todo eso? Y eso yo creo que ahí fue donde tuve el primer accidente cerebrovascular. Porque vine con la cabeza, digamos, distinta. Me di cuenta que había cosas que eran posibles frente a cosas que se complicaban, pero había una realidad también política que siempre lo digo, yo no quiero volver a dibujar en una dictadura, porque uno dibujaba lo que podía y no lo que quería, ¿no? Y eso de ver otras realidades y ver colegas que se movían de otra manera, eso fue sedimentando y me fue dando una visión sobre lo que tiene que ver con el humor muy particular. Entendí que cada país tenía su caricaturista propio, que no estaban tan pendientes de lo que pasaba en el mundo, sino en la realidad de ellos. Y ahí decidí ser sapo de este pozo. Bueno, esa es otra cosa. Vos expusiste en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Brasil, y tuviste posibilidad de viajar a todos esos lugares, y igual elegiste quedarte acá. Podrías haberte ido. Sí, claro. ¿Tiene que ver con esto que decís? Había cosas que condicionaban mucho, que frente a la pérdida de mi padre y no tener una familia numerosa,
¿Sentiste la necesidad de estar Sentía mal? la necesidad de estar al lado de mi madre, que además seguía con el negocio hasta que se jubiló. ¿Te generaba culpa eso de no estar en el negocio? No. No, gracias, digamos, al destino, no sé qué. Yo, el tema de la culpa no es tuyo. No lo cultivo, no, llévatela toda porque no me interesa. No, responsabilidad sí, pero... Decidí ser sapo de este pozo. Sí, claro, porque me parecía fantástico insistir, digamos, en algo que era dibujar nuestra realidad, ¿no? Y entonces ahí me vuelvo un poco obseso. Es decir, personajes de acá, candombe, caudillo, claro, ahí está. Y digamos, aunque reniegue y sea un tipo cascarrabia, soy uruguayazo, ¿no? Eso lo reconoces. Es que es absurdo no reconocerlo. ¿Y cada vez más? Y yo pienso que por un lado cada vez menos y por otro lado hay cosas que son inamovibles, ¿no? ¿Cada vez menos en qué, por ejemplo? Y por ejemplo no comparto mucho, digamos, la manera de estructurar y de no mirarnos a nosotros mismos, porque sí. toda la vida Sos muy crítico. Sí, creo, no sé, pero creo que hay cosas que no las hacemos bien. Y no las vamos a hacer bien porque ya está en un trillo, digamos, demasiado, que al contrario se exacerba. Y eso a mí no me gusta. Uh-huh. Pero en otras cosas, en lo que tiene que ver con hábitos y con lo que es la cultura, digamos, de cosas que son ir a comer un asado afuera, estar en el campo, tomar mate, escuchar tango, la milonga, me encanta la milonga, ¿no? La noche, estar con amigos, todo ese tipo de cosas ¿Te reconoces bien uruguayo ahí? Absolutamente. Bien. ¿Sentís la caricatura como una editorial, una columna gráfica firmada? Yo no la siento como... ¿Cómo la sentís? Es decir, cuando trabajo concentrado en el objetivo que quiero expresar, ¿verdad? Porque, a ver, nosotros los dibujantes de prensa, los caricaturistas, pensamos en imágenes. Entonces hay veces que los colegas periodistas escritos no entienden que ellos lo que dicen lo dicen con palabras, ¿no? Entonces, como yo no pongo palabras, los problemas para mí son de carácter gráfico, es decir, encontrar la figura que pueda transmitirle al lector eso. Y creo que como cada persona que recibe eso edifica y construye en base a algo que creo que es muy subversivo, que es la imaginación, porque la imaginación es inembargable y es inallanable, es una cosa que está ahí. Cada uno lee lo que ve. Con las palabras estoy convencido que empiezan los problemas. ¿Qué te traen más problemas a vos, las palabras o las caricaturas? Bueno, yo creo que lo que más me trae problemas es mirar. Mirar. Porque una vez que ves no puedes dejar... Hay veces que desearía no ver. Vos decís siempre, dibujo lo que veo, y lo repetís. Sí. Dibujo lo que veo. Sí. Como diciendo, no puedo dejar de ver esto. Y claro, dibujo, exacto, pero que es así, es dibujo lo que veo. Y además sigo luchando con una máxima que es que el humor, que es incensurable, por ser humor, nunca es más duro que la realidad. Lo que pasa es que hay pavadas que se dicen, esto es fuerte. La realidad es más fuerte. La realidad siempre es más fuerte. Claro, ¿qué es más fuerte? Que maten 4 caricaturistas como 5, como acaban de pasar por una cuestión delirante, loca. Un dibujo que se haga sobre eso, digo, me parece una cosa... Te afectó mucho eso, ¿no? No sé si me afectó, pero es decir, creo que lo que me termina dando es la razón de que la gente se divide entre gente normal y gente anormal. Es decir, ese tipo de cosas no se puede entender, que maten a gente que dibuja. Es como salir a matar a gente que pinta. Goya hay que matarlo porque pintó los fusilamientos de Mayo, o algo por el estilo. No, me parece delirante, irracional. Hablemos un poco de tu proceso de creación. ¿Cómo lo vivís? Leí una frase fuerte tuya que dijiste: he llorado por dibujos que no podía parir. ¿Cómo son esos nacimientos? El fenómeno del nacimiento yo no sé cómo es.
porque si lo supiese lo diría, pero misterioso. Creo que operan cosas que dejalas ahí. Dejalas ahí. No sé, ni. Lo que tengo claro es que necesito un clima para determinado tipo de cosas, más allá de trabajar, como lo hice en un tiempo, que es trabajar bajo presión, ¿no? Sabés que nosotros trabajamos todos bajo presión, sí, digo, sí. La noticia manda, claro, exactamente. En una época me dedicaba a trabajar en el diario de madrugada, y cuando llegaba la noticia y el cronista llegaba y daba determinado tipo de cosas. Ahora, hace muchos años que trabajo desde mi lugar, que no está en la redacción, digamos, de hecho, aunque vaya por la redacción y esté conectado siempre, pero hay veces que me hiere determinado tipo me inspira determinado tipo de situación que se da, y en base a eso empiezo a pensar en imágenes y a trabajar con la ayuda de los protagonistas, porque hay gente que ayuda mucho. Hay protagonistas que ayudan mucho para que uno pueda trabajar. Mujica te ayudó mucho, por ejemplo. Y Mujica fue un hombre que se ha expuesto mucho y por suerte yo creo que lo vamos a extrañar, los humoristas, ¿no? Muchísimo. Decís, necesito un clima para crear. Vos tenés tu taller en el fondo de tu casa, donde, bueno, están todos tus elementos. Sí. ¿Y qué más hay? ¿Hay música, por ejemplo? ¿Es un lugar sagrado tuyo? La música es una constante en mi casa, ya sea a través mío o de mi hijo mayor o de mi mujer que es músico también. ¿Y qué escuchás? Todo lo que esté bien y de acuerdo al estado de ánimo que tenga. Hay determinado tipo de música que me mete en caja, digamos, que hay veces que necesito determinada música clásica y dentro de la música clásica determinado tipo de autor. Y si no, música movida, y me gusta mucho el folclore. Las milongas, como te decía, me gustan mucho. Las milongas me levantan a mí. Sí. Y a veces apoyás la mano y el trazo fluye, y a veces y a veces hay interferencia. Peleas y corcovea y aquello no. Hay veces que no hay interferencia y hay veces que hay interferencia. Y también se arruga y se tira, se arruga y se tira. Sí, claro, esa es mi vida, ¿no? He arrugado y tirado. Más de lo que todos conocemos, seguramente. Sí, mucho. Sí. También dijiste, el caricaturista es un humorista que sufre, ¿no? Es un tipo que no tiene un espíritu festivo permanente, hay un sufriente atrás de un humorista. ¿Te sentís así? El caricaturista es siempre un humorista. Un humorista no es siempre un caricaturista. Lógico. Hago esta salvedad. Sí. Lo que pasa es que hay gente que cree que el humorista, de alguna manera, ya sea el que escribe para teatro o el que interpreta un papel o lo que fuere, tiene que estar de ánimo para... como que no le pasan las cosas que nos pasan a todos los mortales, ¿verdad? Y uno a veces no está en vena, pero yo creo que el hombre exigido y con mayor angustia es cuando logra tener, digamos, mayor penetración en el trabajo y en el humor de lo que está haciendo. Siempre pongo como ejemplo para mí un tipo genial, absolutamente, que fue Discépolo. La crueldad de las cosas que dice en sus textos, Discépolo, son chapeau, magistral. Para mí es el Sartre del Río de la Plata. De acá. Interesante lo que decís. De todos modos, vos tenés una vida familiar muy estable, ¿no? Sos un tipo muy familiero, que cierra filas en torno a su familia, que no sos un tipo de una vida oscura y sufriente como otros artistas, me refiero, ¿no? Quizá tenga una vida oscura interna. Tu costado. Quizá tenga algún Decís perfil. Que sos un pesimista, no sé si es así o no. Bueno, soy bastante escéptico en mi manera de ser en un montón de cosas, lo cual no quiere decir que no sea un optimista, porque creo que el ser humano es optimista desde que nace. Quiere vivir, quiere... yo siempre digo que me levanto con un sol puesto en el cenit, ¿no? A medida que va pasando el día, el sol empieza a caer y hay veces que sostenerlo está salado, está bravo. Pero soy un poco escéptico en cuanto más converso con mis congéneres me llama la atención cosas que son como incomprensibles, que se pierde demasiado tiempo en cosas nimias, ¿no? Discutir cosas muy menores, es decir, cosas absurdas, ¿no? Te aburre. Las modas me preocupan. ¿Cuál moda te preocupa? Muchas modas, hay cosas que se ponen de moda, los zapatos de plataforma.
Sturla está de moda ahora. Sturla. Claro, Mujica o determinado tipo de modas. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas a mí digamos, me obligan a buscarle la vuelta para sobreponerme. Para sobreponerme. ¿Hace cuánto que te fuiste de la redacción del diario? ¿Sabes que no? Trabajar en tu casa. Sabes que no me acuerdo, pero fue aproximadamente cuando recorrí el país con una... El país en el país. Claro, yo fui coordinador de esa gira que se hizo durante 2 años y a partir de ahí empecé a tomar distancia porque yo nunca tuve mesa de dibujo. Digo esto porque... ¿Es un reclamo? No, ya a esta altura de mi vida. En tu casa sí, obvio. Hasta altura de mi vida, sí, en mi casa sí. Trabajaba en la redacción, así. En un escritorio. Sí, tenía un escritorio y trabajaba con todos los muchachos ahí, ¿no? Y en un momento determinado, cuando surge todo esto de las pantallas y los escáneres y los celulares que antes no había. ¿Te ahuyentó? No, me facilitó trabajar a distancia. Y eso me pasó, perdón que ate todo. Sí, sí. Porque en el año 80 y pico yo hago una exposición en Nueva York y estaba con Mario 83, Marota. No, en el 83 no, fue posterior. Ahí, sí. Y tuve la oportunidad de conocer a un enorme caricaturista que tenía 92 años, en esa época se llama Al Hirschfeld. Y él, charlando, me preguntó exactamente cómo trabajaba. Y me dijo, si podés trabajar a distancia, es mucho mejor. Y que vengan a buscar el dibujo, no te preocupes. Claro, yo no pretendía eso, pero me compré escáner, me compré los equipos y me sentí, ahí sí me sentí como pez en el agua. En tu mundo. En mi mundo. Ya tenía mi música puesta, no sonaban los teléfonos de la redacción. Ojo, no lo cuestiono, antes era una vida muy linda, ¿no? También cambió, las redacciones cambiaron. Cambiaron, pero justamente por todo este tipo de cosas, la gente hablaba, no está todo el tiempo con el dedo pulgar, ¿no? El dedo pulgar ha hecho cosas terribles en la humanidad. Claro. El control remoto. Yo soy de la época que se hacía abdominales para cambiar el canal de televisión. Poné el 5, poné el 3, te decían, poné. Con la había que ir, claro. Con la ruedita. Claro, y a veces algún cachetazo también a la televisión. Conocí, ¿no? Yo también conocí. Claro. Hay, como quien dice, tenés tu mundo y sentís que hay mucho ruido afuera, capaz. Para bueno, hay mucho ruido afuera y mucho ruido adentro. Adentro también. Yo creo que ahora que hablas del tema de la polución del audio, hay mucha gente con ruido. ¿Y vos? Y entonces hay gente que hace demasiado ruido. Y entonces ahí prefiero sentirme mano a mano o en un petit comité, ¿no? Es decir, con 3 o 4 amigos. No me gustan mucho las reuniones numerosas. Más bien, vas a ninguna. No me invitan gustan, a todo, vernissage, presentaciones. No, además me fastidia enormemente el fenómeno de lo que tiene que ver con el concepto, digamos, de... Ahora estuve en la previa de un casamiento de familia y sacaron unas fotos tan extraordinariamente descontracturadas que digo, esto es lo normal, porque es lo que uno tiene en mente. Ahora, cuando la gente se para sacarse fotos, porque, ojo, una cosa es posar para un modelo, que puede ser, o no modelo, para pintarlo, para dibujarlo, o el fotógrafo que quiere sacar, eso está bárbaro, no importa. Pero 5 o 6 señores parados, disfrazados, con un vaso o sin el vaso, y con una risa que es absolutamente insincera, porque además es bravo eso. Eso me molesta. ¿Dibujás de día, de noche o cualquier hora? Cualquier hora. Y aunque no publiques, pues no publicas todos los días, dibujás igual. Dibujás igual. Sí. Dibujo y no importa si se publica o no, guardo. No me gusta que me sugieran un dibujo y que ese dibujo que me tengo que concentrar no se publique. ¿Elegís vos el tema? Generalmente, pero estoy abierto también, ¿no? Es decir, hay un diálogo. Sí, por supuesto. Cuentan los colegas de tu redacción que primero llega la caricatura de Aroxa y después se escribe según el espacio que quede. No, eso es un disparate. Eso es un disparate, pues si estamos en eso, estamos en un grado de estupidez. Sabía que te ibas a enojar. Claro, no, eso no se puede hacer, digo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el...? No, se sugieren cosas y a veces se comentan cosas. Pero me refiero hasta a un tema de espacio, que también hay en un diario. Sí, en ese sentido...
se ajusta. Hay un tema que a veces yo soy bastante jeringa, que es el tema de lo que tiene que ver con digamos, la ubicación gráfica de lo que tiene que ver. Hay páginas que hacen mucho ruido. Yo he luchado toda mi vida para que las páginas sean claras. Entonces, claro, eso no me es fácil. Ahí sos un gran defensor de tu trabajo y se te quiebra la voz para ir y pelear y no, eso no tengo, romper, digamos. No tengo problemas, porque además me he peleado tantas veces que si me tengo que pelear otra vez más, hay muchas cicatrices ya, digo, eso no. Pero no sos un hombre que se calle las cosas, tenés fama de decir lo que pensás siempre. La fama a mí no me preocupa porque generalmente vos acordate de algo, que es que la gente escucha mal y repite peor. Entonces después que conoce a una persona dice, pero a mí me habían dicho que usted tal cosa. Y resulta que es todo lo contrario, digo, no sé. Lo que pasa es que creo que si tú sabes por lo que luchas o por lo que vas digamos, entre comillas, a pelear, ahí tenemos un tema que es muy vasco, ¿no? Claro. Los vascos no somos tercos. No. Tenemos siempre razón que Kofi Annan tiene un dibujo firmado por vos, Lech Walesa, el polaco, el activista de derechos humanos y político, Pavarotti, Marcel Marceau. ¿Cómo fueron esos? ¿Fueron gente que estuvo por la redacción? Todo distinto. Todos distintos, me imagino. Todo distinto. El de Kofi Annan me llamaron de la Embajada de Estados Unidos, no me acuerdo ni quién me llamó, y querían compraron el original, y se lo entregaron a él. Es decir, que yo no estuve con él. Ajá. El dibujo de Walesa, él estuvo de visita en la radio del Espectador y entonces se lo entregué yo allí y hice un juego de 2 dibujos y él accedió muy gentilmente con firmarme y dedicarme me preguntó si era creyente, en fin, una serie de cosas que estuvimos charlando ahí. Bueno. Un diálogo fluido, sí. Momentáneo. Y me quedé con el original firmado. El caso de Pavarotti estaba alojado en el Belmont House. En ese momento había salido un dibujo y me llama el cronista y me dijo, mirá que al gordo le gustó el dibujo. Hay que hablar con la secretaria. Entonces fuimos al Belmont, me encontré con Pavarotti que yo imaginé que iba a ser otra cosa. Nunca había visto una espalda tan grande como la de Pavarotti. Al lado de Pavarotti yo parecía bailarín del Bolshoi. Y me encontré con un hombre que cuando lo vi, me transmitió a través de sus rasgos una cantidad de cosas que en las fotos no se ven. ¿Te sorprendió? Me sorprendió y mucho. Y me firmó el dibujo, que lo tengo. En el caso de Marcel Marceau fue a través de una invitación para verlo cuando actuó acá una de las últimas veces que vino. Y a través de, yo no me acuerdo si fue Venturini o Brugnini que estaban allí, me dijeron, ¿querés conocerlo personalmente? También sabes quién estaba. Me acuerdo que vivía en esa época un amigo que era Rubén Castillo. Sí, que estuvimos en la conferencia de prensa de Marcel Marceau. Y me pareció un tipo encantador, Marcel Marceau. En fin, gente insólita, ¿no? Gente insólita que has conocido. ¿Sí? Claro. También varios presidentes de este país. Dibujaste a todos de la dictadura para acá. Sí, las pero además has conocido personalmente. A muchos de ellos los conocí personalmente por distintas circunstancias, con algunos compartí la mesa, hemos o almorzado o cenado, con otros hemos charlado, y tienen en general un denominador en común, lógicamente. ¿Cuál? La seducción, que es una cosa muy rioplatense, la seducción, y que también está de moda. Muchas veces se hace hincapié en la seducción y no en la obra, sea en el área que sea, ¿no? Porque hay gente que tiene la particularidad cuando habla que, en fin, que le nace a uno seguir escuchándola. Totalmente, y te embeleza. Sí, claro. ¿Te imponés límites a la hora de hacer una caricatura política? Hay un lugar donde dices, bueno, hasta acá llego, pero más allá no. Yo llego hasta donde está pronto el dibujo. ¿Se siente acá? ¿Está pronto? Es algo como, como el otro día, no sé quién me decía, es como una campanilla interna, que suena y dice, bueno, acá. Se plantó. Vamos dejando. Ahí está. Pero no es fácil encontrar eso, al menos en mi caso, ¿no? ¿Pensás en el dibujado, en lo que va a sentir cuando se vea alguna vez? Nunca. No, no, porque en general
el retratado quiere verse siempre mejor. Y además siempre conspira contra el humorista. El político es de alguna manera, el político es lo contrario de un humorista. Por lógica. El político maneja códigos que tienen que ver con cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, lealtades, traiciones. El dibujante o el pintor manejamos otro tipo de códigos que tienen que ver con tonos, con colores, con enfoques plásticos, entonces como que no transitamos por el mismo. Es difícil que un político realmente entienda cabalmente. Cabalmente. Ya a partir de esa base. Exactamente. Entonces hay una conspiración como que me quieren bromar, por eso hace esto, ¿no? Y de ahí te encasillan en esto porque vos sos de tal palo, de tal otro, esas cosas que eso ya es. Sí, eso ya. Y recurrís muchas veces como a un leitmotiv, como a un símbolo ya que se vuelve algo que representa muchas veces una administración. Por ejemplo, estoy viendo ahí en la pantalla, ahora seguramente lo pongan, los famosos zapatitos rojos de la era Vázquez, o el brazo de Valle, o otras cosas, como de cada uno han habido. ¿Eso se va dando, lo vas descubriendo vos mismo sobre el camino? A veces lo descubro yo, y hay veces que lo descubre la gente y me lo hace saber, y yo veo que evidentemente algo que no imaginé que iba a ser eso, me están dando naturalmente el camino para hacer eso, ¿no? Eso de los zapatos rojos, por ejemplo, fue muy curioso, porque yo no sé si esta señora usaba zapatos rojos, yo nunca le vi los zapatos rojos. Después me enteré, después me enteré que parece que en un momento ella sostuvo que sí tuvo zapatos rojos, que sí, y se los compró para recibir, no sé, si a Fidel Castro, y que yo tenía memoria para... No, yo no sabía nada, es decir, de si los tenía o no. Lo que sé es que en algún momento cuando se dio eso, lo fui desarrollando porque me pareció que era una figura linda desde el punto de vista de que tenía un misterio y una cosa interesante, que la gente se enganchaba. Y lo mismo me pasó con el brazo de Jorge Valle, que me impresionó aquel famoso programa donde dijo que era como que le hubieran arrancado un brazo sin anestesia. Y me pareció fantástico gráficamente, ¿no? Porque hay veces que vienen servidas. Claro, lo ves y lo recuperás. Bien. ¿Cuándo te dibujaste a vos por primera vez? ¿Una autocaricatura? Tenemos por ahí una... ¿Sabés que no me acuerdo? Porque, es decir, yo con el ego me llevo bien. ¿Por qué? ¿Cómo se da? Lo manejo bien el ego. ¿Qué quiere decir? ¿Que te lo bancás, que lo asumís, que lo tenés grande, chico? Lo asumo, soy lo que soy, no hay manera de... ¿Pero no sufrís por lo que sos también? Mucho. Porque... Sí, sobre todo a veces me pongo a pensar en mis hijos y no está bueno ser hijo mío. ¿Por qué? Y debe ser un boñato, eso está bravo. ¿Cuál es la parte que más te cuesta de ti? Es que hay veces que de repente parezco un tío más que un padre. ¿Por qué? No es fácil convertirse en un hombre público, ¿no? Las responsabilidades que uno tiene de alguna manera. Yo he tratado de transitar una vida normal como toda mi vida y ser accesible del punto de vista de hablar con todo el mundo, pero no es fácil tampoco, porque hay veces que yo preferiría, con todo el respeto, no lo digo, pero preferiría llegar a mi casa, sacarme la corbata, llegar de la oficina y tomarme un caliborato, un whisky, una cosa así, y cerrar. Entonces, la vida mía es una vida un poco particular, porque cuando mis hijos eran chicos tenía la idea o la imagen de que siempre iban a ver al padre acostado, digamos, porque me gusta mucho a mí dormir. Me gusta mucho dormir porque pienso. Además sueño en colores. Realmente. Te levantás con... Me pasa así, y cargo las pilas. Según en casa mi mujer dice que yo hiberno. Llego una... Historia de tu mujer, que es otra persona clave en vos, pero y en tu carrera. Fundamental. Magdalena, que la conocés en la calle. Claro, lo mejor siempre aparece en la calle. En la calle.
Mirá, estaba con Nano y la Fole. encarás así abiertamente con Nano Fole, pero Claro. lo que habrá sido aquel encargo. Estaba Nano Fole y Pablo Ontú, que estaban en la redacción, y le digo, che, ¿no me acompañan a comprar alambre? Tenía que comprar alambre en una ferretería para unos cuadros. Y salimos caminando por la calle San José y entonces ya estaba parada la oficina donde trabajaba en aquella época, te hablo. Y entonces nos llamó a los tres la atención, qué linda, ¿no? Y seguimos para la ferretería, compré, vinimos, cuando venimos seguí ahí. Y cuando llegamos a la redacción, bueno, llegamos, cada uno desencilló, y yo le dije, la voy a ir a buscar. Y entonces fui y hablé con ella, la encaré, me dijo que estaba esperando una amiga, no entendía demasiado, le pregunté si no tenía miedo de andar con esos ojos en la calle, que le iban a multar, que no se podía andar así. Ahí nadie, en esa época no existía el hecho de que me demandaran por acoso. Claro, te hubieran demandado. Hoy haces eso. Claro. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, dicho y hecho, yo quería que no llegara la amiga, y llegó la amiga, y al otro día sí, combinamos para vernos, y ahí le dije que se iba a casar conmigo. Entonces me dijo que era un loco, hace 28 años. Que están casados. Sí, no me la puedo sacar de arriba. Se casaron solos, no había mucho apoyo familiar, había una cosa... No, y digo, al sin principio embargo, sí, lo que pasa es que no se entendía mucho. Cuando ella comentó quién era el novio, claro, que la encaró en la le calle. Preguntaba, pero Aroxa es más viejo que la injusticia, porque ¿qué pasa? Yo ya venía dibujando hace tiempo. Dijo, no, es joven. Y la verdad que es el sostén de la casa, ¿no? Sin duda, porque además lleva el nombre tan bien puesto. Magdalena. Claro. La pintura te llegó después, sobre los 40 años, y tiene abre como un mojón de muchísimo placer para vos, incluso más que la caricatura. A veces has dicho como que la caricatura tiene esa cosa más de trabajo y la pintura de placer más puro. Yo empecé a pintar, hice un ensayo cuando tenía 16 años, y pinté alguna cosa, después destruí mucha cosa de esa, quedó poca, y dejé. Y un día, años después, 40 y pico, me preguntaron por qué no pintaba, y ahí Espínola surge. Ahí me dice concretamente que me largara a pintar y que no podía seguir con el pie en el acelerador y el pie en el freno, o una de las dos cosas. Camino. Claro. Y ahí empecé y fue fantástico. Sacaste esa serie Caudillos que fue espectacular también. Bueno, y había pintado otras cosas antes que fui destruyendo. Es otra cosa que me provoca mucho placer, me provoca destruir cosas. ¿Ah, sí? ¿Destruirte? Destruir mis cosas. Ahí está. Depurar eso. ¿Seguís pintando hoy? Ahora estoy medio quieto. Estás medio quieto. ¿No has expuesto más? No. ¿No te enganchás más con eso? ¿No te da placer? ¿O te da demasiado trabajo? Exponer no es que me dé placer o sea una tortura. Lo que da más trabajo es hacer la obra con uno hasta que uno esté conforme. El tema es que todavía creo que seguimos en pañales en materia de lo que tiene que ver con salas adecuadas, grandes, importantes, bien iluminadas, mucha presencia oficial, excesiva, con horarios complicados. Hay excepciones. Lo aclaro, siempre hay excepciones. ¿No es un tema de que no está la sala que te gustaría que albergue y tu obra? Y además es un jetazo oficial de que no se aguanta más. O sea, hay otros ribetes políticos, si querés, o formales que... claro, pero no de uno. Es decir, yo pienso que el fenómeno cultural, y no estoy hablando de mi caso solamente, necesita una energía mucho mayor, que no alcanza con gente que adhiera a la cultura por ser de fulano, de mengano, de sutano. Según un hecho que haya una preocupación más. Por ejemplo, el premio Figari, yo no entiendo qué pasó con eso. Esto son cosas deshilachadas que quedan. Las iluminaciones son regulares, los horarios para ir a visitar una muestra, hay veces que son horarios, cuando salís de trabajar, no podés ir porque está cerrado. Entonces inventaron lo del Museo de la Noche, ¿cómo se llama? Sí, Museos de la Noche, sí. Ahí está. Sí, entonces eso no te cierra. Bien. Sos un hombre también de gustos muy mundanos, la gastronomía te hace muy feliz, por ejemplo, cocinás bien, comés bien.
Cocino muy rara vez, antes cocinaba más. Cocinás más. Eso me lo recriminan todos los días. En tu casa. Sí, más bien como, Pero cuando comés sos feliz. mucho. Mucho. Si está bien hecho, sí. Perfecto. Pero como, mirá que, como la cosa más sencilla, ¿eh? Sí, sí. Es decir, puede ser muy... Te acomodás. Sí, sí, sí. Yo exijo que si es un refuerzo de mortadela, tiene que estar bien hecho. ¿No era Amalia de la Vega la que iba a comer polenta Sí. o algo así a tu casa? O Albóndigas. Albóndigas. Sí, Amalia comía albóndigas, le gustaban las albóndigas. Para terminar, cuando te han preguntado si crees en Dios, has dicho que crees en la naturaleza. Sí, tengo mucho respeto por la naturaleza. En ¿Qué general... encontrás ahí? Porque justo se me une con que vos sos un hombre de ciudad puramente, pero sin embargo tenés como un vínculo con el campo, con temas de campo, tenés léxico a veces de campo, se me enredó la yegua. Claro, claro. Quiero más al campo que a la Andás ciudad. hasta en una camioneta que parece de campo, usás Sí. un gorro que parece de campo. ¿Y Sí, qué te sí. pasa con el campo? Y mis padres, Vinieron de allá. claro. Y Durazno además, Paso de los y Melo. Melo. De Paso de los Toros son los Aroxarena, es decir, el primero que viene. Mi viejo de Durazno, y mi madre de Melo. Pero siempre, porque tengo vínculos con el interior y además me gusta mucho, fluye mucho. Necesito el horizonte, necesito la nostalgia de la tardecita, ¿no? ¿Te limpia el campo? Ah, sí, me limpia mucho, sí. Por supuesto. Me ayuda mucho. Entonces eso... ¿Te calma la cabeza también? Sí, 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 porque no es lo mismo escuchar el tero, o el chajá en la laguna, ¿no? No es lo mismo que prender el informativo. Lógico. Son otros cantos. Rodolfo, muchas gracias. Gracias por este rato en El Observador. a ti y a todos ustedes por esta grata invitación. Por favor.